saben que hay tipos de resistencias, ¿sí? Tienen esta formita, y si bien son parecidas todas por afuera, hay resistencias que se llaman bobinadas, ¿sí? Que son, si yo sacase la carcasa que tiene plástica, el aislante, podría haber un bobinado, ¿sí? Que es un hilo resistivo, ¿sí? Que puede ser nicrom o diferentes materiales, ¿sí? Esas se llaman resistencias bobinadas, ¿sí? También está la que se llama película de carbón, ¿sí? Tiene una capa de pintura, un soporte cerámico y tiene adentro una película de carbón que es la que da la resistencia. Ustedes saben que, por ejemplo, lo más parecido que tenemos al carbón que usamos cotidianamente es el lápiz. La mina del lápiz es de grafito y carbón. Es una resistencia. Yo podría medir la resistencia de la mina del lápiz con un multímetro, por ejemplo, ¿sí? Eh, También están las de película metálica, ¿sí? Que son parecidas a las bobinadas, que es una hélice, una capa metálica que se enrolla sobre un cilindro, ¿sí? Y luego se le pone un recubrimiento plástico y una pintura. Y al final de esa hélice de capa metálica hay un casquillo, ¿sí? Hay un casquillo con terminales, que es este, que está acá. Esto lo decimos porque ustedes cuando usan resistencia, no sé si ustedes la han usado en circuitos, en protoboard, ¿sí? Cuando las usan, algunos tienden a pensar que este alambre que se ve por afuera pasa por adentro y sale por acá. Entonces, creen que esto no se rompe. Y sin embargo, ese alambre que ustedes ven de afuera llega hasta acá y se une al casquillo. Luego pasa por la resistencia, que es en este caso una hélice metálica enrollada, y luego acá arriba también hay un casquillo, ¿sí? Con el terminal, con lo cual si yo muevo esto, si yo lo muevo, se va a romper acá. Entonces es muy común encontrar resistencias que tienen una pata, ¿sí? Un alambre roto, ¿sí? No sé si la han visto, ¿sí? Bien, aparte de estos tipos de resistencia que son resistencias fijas, que tienen un valor dado por una banda de colores, ¿sí? Aparte de esas, tenemos distintos tipos de resistencias. ¿Alguno vio alguna de estas que están acá en imagen? Si alguno vio, active su audio y me dice, yo conozco esa o esta. Si no, díganme que no la vieron. No, ¿No? ¿No las conocen? No, profe, no. no, No, Eh, profesor, no conozco ninguna. ¿Ustedes alguno tuvo electrónica el año pasado? Sí, pero muy Sí, poco. muy poco. Un no, poco, ¿no? yo no tuve. Ah, claro. Bueno, Yo tuve 2 clases. el que tuvo electrónica quizás haya podido ver un preset, no sé si lo utilizaron, que es este que está acá, justo está tapado por la imagen del quien habla. Luego hay está esta, que es un potenciómetro tipo metálico, ¿sí? Son conocidos porque es lo que se usan en los equipos de audio, ¿sí? En los equipos de audio que tienen control manual, se usa el tipo potenciómetro, ¿sí? Que es un eje que se puede girar. También están los tipos deslizables, que son los que se usan en los equipos de música, en lo cual yo para aumentar un valor, ya sea un volumen, un tono, tengo que desplazar con la mano, ¿sí? Bien, serían estos los que se giran y estos los que se desplazan, ¿sí? En ambos casos, ¿qué son? Una película de carbono que tiene dos terminales y un cursor, una variación, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué son resistencias variables? O sea, yo puedo variar la resistencia de algún elemento. La resistencia se mide en ohm, por ejemplo. Yo tengo una resistencia fija acá de, supónganse, 1000 ohm. Y son 1000 ohm, no puedo variarlo. En cambio, yo acá, con estos elementos, yo podría variar mi resistencia de un valor de 0 ohm
a 10K o a 100K, 100 kilo ohm, ¿sí? Me permite hacer eso, variar la resistencia de un circuito. Bien. También están estos tipos de resistencias que se llaman fotoceldas o LDR. Fotoceldas o LDR. Las fotoceldas o LDR son resistencias especiales que varían con la luz. Fíjense, para un determinado valor de luz tengo un valor óhmico, pero a medida que la luz va aumentando, la resistencia va bajando. Eso me puede servir a mí ¿para qué? Para que a un determinado valor de resistencia yo pueda prender la luz del patio, ¿sí? Y para otro valor de resistencia yo pueda apagarla. Estos se usan, por ejemplo, como fotocelda para encender las luces de los patios, ¿sí? Que se activen automáticamente. Cuando se pone el sol se activa la luz y cuando el sol se baja se apaga la luz, ¿sí? O sea, yo puedo prender y apagar la luz tranquilamente usando un LDR, ¿sí? Un circuito LDR, con un LDR. Se llama resistencia que dependen de la luz, LDR. También son variables, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes vieron esto, es muy común que se vea esto en electrónica o electricidad. ¿Lo han visto a esto? Sí, ¿Sí? El código Sí, de profe. colores, ¿sí? El código de colores tiene eh, en este caso son de 4 bandas, ¿sí? La primera banda indica un valor nominal, la segunda banda indica otro valor nominal, la tercera banda indica el multiplicador y la cuarta banda indica la tolerancia, ¿sí? El código de colores es el que está acá abajo, negro, marrón, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco, ¿sí? Bien, un ejemplo para recordar a aquellos que no lo han visto, ¿sí? ¿Cómo sería? Por ejemplo, tenemos esta resistencia que tiene 4 bandas. La primera banda dijimos que era el primer número de la resistencia. Color amarillo. Voy acá, amarillo es 4. 4. Bien, segunda banda, color violeta 7. es 7. Bueno, 7. Bien. Y tercera banda, ¿sí? Color naranja, ¿sí? Que es 3 ceros, ¿sí? El número 3, 3 ceros, o bien un K, por un K. Entonces, ¿qué tenemos? 4, 7 y 3 ceros. Sería 47.000 ohm o bien 47 kilo ohm, porque 3 ceros corresponde a kilo, ¿sí? 1000. Entonces, esta banda que tiene estos colores, amarillo, violeta, naranja, dorado, es de 47.000 ohm y el color dorado corresponde al 5% de tolerancia. ¿Qué significa eso? Que el valor nominal, puede variar en un 5% más o en un 5% menos, ¿sí? Ese es un ejemplo. Acá tenemos otro, ¿sí? Verde, azul, amarillo, dorado. Verde es 5, primer banda. Segunda banda azul es 6. Tercera banda amarillo son 4 ceros, ¿sí? O 10K. Entonces tengo 5, 6 de los dos primeros colores, 4 ceros que serían 560.000 ohm o bien 560K, ¿sí? Y el color dorado el 5%. Si la resistencia fuese de 5 bandas, las 3 primeras bandas son los 3 primeros números. Por ejemplo, fíjense, esta que está acá abajo. Tengo color rojo, color naranja, color violeta, ¿sí? Color negro, ¿sí? Y marrón de tolerancia. Entonces, rojo, naranja y violeta son 2, 3, 7. Son los valores de la resistencia. Ya me da un dígito más. Las de 4 bandas me dan 2 dígitos de resistencia. La de 3 bandas me dan 3 dígitos de resistencia, ¿sí? La cuarta banda, en el caso de la que tiene 5 bandas, me da
el multiplicador, ¿sí? Que al ser negro es por 1, ¿sí? Y la última banda me da la tolerancia, ¿sí? Que en este caso es, al ser marrón, brown, es el 1%, ¿sí? Bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo esta, amarillo, violeta, rojo, amarillo 4, violeta 7, rojo es 2, entonces sería un 4, un 7 y dos ceros. Y dorado el 5%. Bien, esos son ejemplos de resistencias de cómo se determina su valor de acuerdo a un código de colores. Como acá no está en la diapositiva, pero lo voy a agregar después, cuando les mande este PowerPoint, serían los valores estándares de resistencia, ¿sí? Los valores estándares de resistencia no son cualquiera, ¿sí? No son cualquiera. Yo acá voy a poner, por ejemplo, para buscar, ¿sí? Valores estándares de resistencia, ¿sí? Y ustedes van a encontrar que no se fabrica cualquier valor. Cualquiera que tome va a ser lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, este, ¿sí? Fíjense que hay valores que son estándares. El número 10, por ejemplo, 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3. Si se fabrica el 1, se fabrica el 10, el 100, el 1 kilo ohm, el 10 kilo ohm y el 100 kilo ohm, ¿sí? Si se fabrica el 1,2, se fabrica el 12, el 120, el 1,2K, 12K. Si se fabrica el 1,5, se fabrica el 15, 105. O sea, se van agregando ceros, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, el valor 200 no se fabrica, se fabrica el 180 y el 220, ¿sí? Entonces, no puede haber cualquier valor de resistencia, ¿sí? Yo podría formar 200 igual, pero no lo puedo comprar. Yo no puedo ir y pedir una resistencia de 200 ohm porque no existe. Sí puedo pedir de 220 ohm, por ejemplo. Puedo pedir una de 22 kilo ohm, pero no puedo pedir una de 23 kilo ohm, porque tampoco existe. O sea, se fabrican determinados valores y se comercializan determinados valores, ¿sí? Bien, eso con respecto a código de colores y valores de fabricación. Ahora, un tema que ustedes ya vieron seguramente es ley de Ohm, ¿sí? Lo han visto, ¿no es cierto? Ley de Ohm. Vendría a ser los aislantes que no puedan. No, ley de Ohm es... la ley de Ohm establece la relación que existe entre los tres parámetros principales de un circuito eléctrico, que son el voltaje, la resistencia Corriente. y la corriente. Muy bien. Entonces, acá tengo en mi izquierda, en la imagen, un circuito muy sencillo, el más sencillo de todos, ¿sí? Pero no quiere decir que no sea importante. De hecho, creo que es el más importante que ustedes tienen que aprender. Una batería, un interruptor y una lamparita que actúa como resistencia o como carga. Cuando hablemos de carga, ¿sí? En electricidad, estamos hablando de elementos que consumen potencia, elementos que consumen corriente, que tienen resistencia, ¿sí? Cuando decimos ponemos una carga, estamos hablando de resistencias, ¿sí? Entonces, una fuente, hablamos de baterías o generador, eso es una fuente de potencial. Interruptores, circuitos que abren o cierran el circuito, y carga, resistencia o lamparita en este caso. Bien, entonces, la fuente provee de voltaje, ¿sí? La carga me da la resistencia, ¿sí? Y la corriente es la circulación de electrones a través del circuito, ¿sí? Si está el circuito cerrado, pueden circular. Si está el circuito abierto, no se puede circular, ¿sí? Bien, la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente, esta que circula por acá, de un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje de la fuente e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa esto? Que cuando más grande sea el valor de la fuente,
más grande va a ser la corriente. Ahora, si yo aumento la resistencia de este elemento, va a bajar la corriente. Por eso, fíjense que la corriente I es igual a B sobre R. A mayor B, mayor I. A mayor R, cuando más grande sea el denominador, más chica va a ser la corriente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando les preguntemos, que seguro le vamos a preguntar en forma oral, en un examen o lo que sea, en forma escrita, ¿qué dice la ley de Ohm? Tiene que decir que la ley de Ohm establece la relación que existe entre B, R e I. ¿Sí? Y dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, es decir, que a mayor voltaje, mayor corriente, e inversamente proporcional a la resistencia, es decir, que a mayor resistencia, menor corriente. Esta ley de Ohm, chicos, ustedes la van a ver desde ahora y hasta que ustedes terminen como técnico y la van a ir aplicando y se va a ir complejizando, ¿sí? Si ustedes comprenden hoy la ley de Ohm y empiezan a entenderla, cuando ustedes vean corriente alterna, corriente trifásica, motores, etcétera, generadores, transformadores, van a ver que esta ley le va a servir siempre, ¿sí? Es la base de la electricidad, la ley de Ohm. Bien, así como acá se representó un circuito en forma esquemática, la forma correcta de representarlo es esta, ¿sí? Interruptor, batería y receptor lámpara. Bien, hay un triángulo muy famoso que seguramente ustedes lo han visto, que es el triángulo IBR, ¿sí? Yo, por ejemplo, si hago el triángulo en la ley de Ohm, si yo lo hago, y pongo el dedo en la I, ¿qué me queda acá? Me queda la B arriba y la R abajo. Entonces, I es igual a B sobre R. Si yo pongo el dedo en la B, ¿sí? ¿Qué me queda? La I y la R multiplicando en el mismo nivel. Entonces B es I por R, ¿sí? O B es igual a R por I. Y si yo pongo el dedo en la R, me queda B arriba y abajo. Entonces R es igual a B sobre I, ¿sí? De esta manera yo podría, con la ley de Ohm, calcular la I haciendo B sobre R, la B haciendo R por I, o I por R, y la R haciendo B sobre I. ¿Sí? Esas se llaman reglas del triángulo o regla mnemotécnica, que es para acordarme la fórmula de I, de B y de R. ¿Sí? Hay otra regla mnemotécnica que es muy conocida, que siempre la damos, que es B, R por I. Y hay una frase para que ustedes se la acuerden, que es ¡Viva la reina Isabel! ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de esa frase, ¡Viva la reina Isabel!, se van a acordar que B es R por I. ¿Sí? Son reglas mnemotécnicas, que hay muchas reglas mnemotécnicas que me ayudan a recordar fórmulas o a recordar conceptos eléctricos. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo. Dijimos que la corriente de un circuito era directamente proporcional al voltaje de la fuente, ¿sí? Por la ley de Ohm. ¿Qué significaba esto? Que si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente, ¿sí? Acá tengo un ejemplo clásico, un circuito. Tengo una fuente de 10 volt, una resistencia de 4,7 kilo ohm, ¿sí? Y calculo la corriente, ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, I igual a B sobre R, por la fórmula anterior, ¿sí? El voltaje son 10 volt, reemplazo. La resistencia son 4,7 kilo ohm, que si hacemos la cuenta sería 4700 ohm, ¿sí? En colores, ¿qué sería? Amarillo, 4, violeta, 7 y 3 ceros más, amarillo. Naranja. Amarillo, violeta, naranja sería esta resistencia, ¿sí? De 4,7 kilo ohm. Ah, no, perdón, amarillo, violeta, rojo, porque son 4,7. Son 2 ceros más, ¿sí? 4,7 corresponde a 4700 ohm. Entonces sería el amarillo por el 4, el violeta por el 7 y el rojo por los 2 ceros que faltan. 4700 ohm.
Si yo hago 10 dividido 4700 ohm, me va a dar 0,0213 amper. Pasándolo a miliamper sería así. Esto no lo explico mucho porque yo sé que también ustedes con el profe de electrotecnia ven pasar amper a miliamper, ohm a kilo ohm, ¿sí? El tema de pasaje de unidades. ¿Qué me importa de esto? Que si yo hago 10 volt dividido 4700 ohm, me va a dar 2,13 miliamper, ¿sí? Ahora, si el voltaje se aumenta 3 veces, quiere decir que pasó de 10 volt a 30 volt. Hago la cuenta de nuevo. ¿Qué pasaría con la corriente si yo en vez de poner 10 volt pongo 30 volt? Bueno, hago la cuenta. En vez de poner 10, escribo 30. ¿Sí? Y hago la cuenta y me da 6,38. Es decir, el voltaje aumentó 3 veces y como consecuencia la corriente aumentó 3 veces. Pero mantuve fija la resistencia. Entonces, acá yo puedo ver la relación corriente y voltaje. A mayor voltaje de la fuente, mayor corriente. ¿Sí? Bien. Esa relación que hay entre voltaje y corriente se puede ver acá. ¿Sí? Si ponemos una resistencia de 10 ohm fija y variamos el voltaje de 10 a 100 volt, ¿qué sucede? Si yo pongo 10 volt y hago I igual a B sobre R, 10 volt dividido 10 ohm me da 1 amper. Entonces, para 10 volt, la corriente me da 1 amper. Si yo pongo 20 volt dividido 10, me va a quedar 2. Entonces, para 20 volt tengo 2 amper. Es decir, que para cada valor de voltaje tengo un valor de corriente. ¿Sí? Siempre y cuando dejamos 10 ohm como resistencia y estamos usando esta fórmula de acá abajo, I igual a B sobre R. Entonces, en esta fórmula I igual a B sobre R, los 10 volt los pongo acá, me da 1 amper, pongo 20 volt, me da 2 amper y así voy haciendo. O sea que yo voy haciendo puntitos, ¿sí? Acá, en el plano, y después al unir los puntitos me da una línea. Están todos sobre una línea. ¿Qué representa eso? Que si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente. Esta línea que tengo acá, esa recta, me está dando la relación directa que hay entre el voltaje y la corriente, es decir, la ley de Ohm, ¿sí? A mayor voltaje, mayor corriente, ¿sí? Siempre y cuando mantenga la resistencia. Bien. Pero también dijimos, ¿sí? Que la corriente eléctrica era inversamente proporcional a la resistencia, I igual a B sobre R. Entonces, veamos, si yo tengo 10 volt y tengo 10 ohm, ¿qué corriente me da? 1 amper. Entonces, para 10 ohm me da 1 amper. ¿Sí? Si yo pongo, en vez de poner 10 ohm, pongo 20 ohm, ¿qué sucede? 10, ¿sí? 10 volt dividido 20 ohm me da 0,5 amper. Entonces, para 20 ohm, ¿sí? Me da 0,5. Para 30 me da 0,33. Para 40 me da 0,25. Para 50 me da 0,2. Y así. Cuando va aumentando el valor de resistencia, va bajando el valor de corriente. Entonces, a medida que aumenta la resistencia, baja la corriente. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ¿qué era resistencia? Era la oposición al paso de corriente. Entonces, si yo subo la resistencia de 10 ohm a 20 ohm, ¿sí? La corriente bajó a la mitad. ¿Sí? Si yo subo la resistencia de 10 ohm a 30 ohm, la corriente bajó a la tercera parte. Si yo aumento 4 veces la resistencia, la corriente baja 4 veces. ¿Sí? Entonces, esta curva que ustedes ven acá me está dando la relación que hay entre la corriente y la resistencia. A más resistencia, menor corriente. ¿Sí? Bien.
En el práctico que les voy a mandar va a haber una actividad con respecto a estos dos gráficos. Tanto a esto, la relación de corriente con voltaje, como el gráfico este, relación corriente con resistencia, ¿sí? Si ustedes ven que no comprenden, no se acuerdan cómo hacerlo, va a estar el PowerPoint en la plataforma, pero me pueden pedir el video, ¿sí? Que yo estoy grabando ahora. Bien, yo ya les mandé videos, ¿no? De la clase pasada, sí, les mandé un video de lo que habíamos hecho. Bien, esto también ya lo vieron seguramente. Lo anterior no lo vieron, pero esto seguro que lo vieron. Conexión serie y conexión paralelo, ¿sí? ¿Cuándo un circuito es una conexión serie? ¿Cuándo? Acá tengo 3 resistencias en serie. ¿Cómo sé que están en serie? Y sé que están en serie porque esta resistencia está unida a esta resistencia por un solo cable y en esa unión no sale ningún otro cable, ¿sí? Eso se llama derivación, no hay ninguna derivación. Ambas resistencias se unen por un solo cable y en ese cable no hay ninguna derivación. Esta y esta también están en serie, R2 con R3. Están unidas por un solo cable y en esa unión no hay ninguna derivación. Acá a la derecha tengo resistencias en paralelo. R1, R2 y R3 están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque los terminales de cada resistencia, las patitas, esas de que vimos de alambre, están unidas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, R1 tiene dos terminales, arriba uno, abajo otro. R2 tiene dos terminales, arriba y abajo. Los terminales de R2 están unidos al terminal de R1, por arriba. Y por abajo también están unidos. Entonces, estas dos están en paralelo. R3 tiene dos terminales, arriba y abajo. El de arriba está unido al de R2 y el de abajo unido también al de R2. Entonces, las tres están en paralelo. Cuando les preguntemos cuándo una conexión es serie, ¿cuál es la respuesta? Dos elementos están en serie cuando están unidos por un solo terminal y en esa unión no hay ninguna derivación o ningún cable. Cuando le preguntemos qué es una conexión paralelo, la respuesta es dos elementos están en paralelo cuando están unidos por ambos terminales y en esa unión hay nudos. Esto se llama nudos, ¿sí? Estos puntitos que ustedes ven acá se llaman nudos, que representan la unión de dos o más cables, ¿sí? Tres o más cables. Bien, veamos un ejemplo. ¿Cómo se calcula la resistencia en serie, ¿sí? De estas tres que están acá? ¿Cómo se calcula? Se hace esta cuenta. El valor de R1 más el valor de R2 más el valor de R3. Y si hubiese más, 5 o 6, más Rn, ¿sí? Hasta los números que sean. Siempre que estén en serie se van sumando, ¿sí? Directamente. Ahora, si están en paralelo, no. Estas tres que están en paralelo, para hallar el valor de Rn, de R paralelo, ¿qué tengo que hacer? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿sí? En paralelo, ¿sí? Es igual a 1 sobre RP. Esa es una forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es esta. Aplico esta fórmula que está acá, ¿sí? Y la tercera forma de hacerlo, esta solamente vale para dos resistencias, es esta. R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Entonces, ustedes en paralelo pueden aplicar esta fórmula o esta fórmula si son dos, ¿sí? Veamos un ejemplo de un serie, ¿sí? Un ejemplo de un circuito serie. Tengo una resistencia de 10, una de 20 y una de 30, ¿sí? Primer paso, calculo R total o R serie, se llama eso, ¿sí? ¿Qué sería? 10, 20 y 30 en serie, sumados, me está dando 60. Entonces, estas tres resistencias de 10, de 20 y de 30 que están en serie, me dan un total de 60 ohm, ¿sí? Entonces, en vez de poner
tres resistencias de 10, 20 y 30, coloco una sola de 60. Es decir, las tres resistencias equivalen a una de 60. ¿Sí? Entonces yo reemplazo el circuito. En vez de poner 3, ahora dibujo una sola de 60. Bueno, la fuente sigue siendo 180 volt, ¿sí? Y ahora yo puedo calcular la corriente que me entrega la fuente sabiendo esa resistencia total. Entonces, ¿qué hago? I igual a B sobre R. Voltaje 180 volt. Acá me faltó la letra B de volt. Resistencia 60 ohm. Eso me da 3 amperes. ¿Qué significa eso? Que ahora, sabiendo que la R 60 ohm y la fuente de 180 volt, yo sé que ese circuito consume 3 amperes o circulan 3 amperes. Y hablo de corriente convencional. Ustedes vieron en el práctico anterior que había corriente convencional y corriente real o de electrones. En los circuitos eléctricos siempre se dibuja la corriente convencional, es decir, aquella que va de positivo a negativo. ¿Sí? Bien, ya calculé la corriente. ¿Qué podría hacer ahora? Y calcular el voltaje de cada una de esas resistencias. ¿Qué hago? Aplico ley de Ohm de nuevo, pero ahora yo sé que esta corriente de 3 amperes circula por la resistencia de 10 ohm, la de 20 ohm y la de 30 ohm. Entonces hago B, R por I, ¿sí? La R de 10 circula en 3 amperes. Entonces hago 10 ohm por 3 amperes, me dan 30 volt. Por la R de 20 circula 3 amperes. 20 ohm por 3 amperes, 60 volt. Entonces, así calculo el voltaje de cada resistencia. Cada resistencia produce una caída de tensión o voltaje, ¿sí? Cada una de ellas. Entonces ahora yo puedo calcular el valor. La de 10 consume 30 volt. La de 20 consume 60 y la de 30 consume 90. Fíjense que la suma de los tres voltajes es el voltaje de la fuente. Entonces, esta fuente de 180 volt le entrega 3 amperes al circuito y además le da 30 volt a una, 60 volt a otra y 90 volt a otra. Ese voltaje lo calculé usando la ley de Ohm. ¿Sí? Bueno, ustedes van a tener que hacer un circuito parecido a este, ¿sí? Como por ejemplo este. Acá tengo otro ejemplo, ¿sí? Acá lo achico para que ustedes lo puedan ver bien. Tengo un circuito serie, resistencia de 30, de 10 y de 40. Primer paso, calculo R total. 30 más 10 más 40, 80 ohm. Segundo paso, calculo la I del circuito. Cuando calculé la R total, la puedo dibujar de nuevo al circuito con esa R total, ¿sí? Y ahora hago 80 volts sobre 80 ohm, me da 1 ampere, ¿sí? Si circula 1 ampere, calculo el voltaje de cada una, haciendo R por I, ¿sí? Y me dan 30 volts para la primera, 10 volts para la segunda y 40 volts para la tercera, ¿sí? Bien, eso sería un ejemplo de lo que hay que hacer en el trabajo, ¿sí? Y el último circuito, que se llama circuito mixto, ¿sí? Fíjense que acá tengo elementos en paralelo, ¿sí? Y acá tengo un elemento que estaría en serie con todo esto. Por eso se llama mixto, porque tengo partes serie y partes paralelos, ¿sí? Esto es lo que sigue después, ¿sí? Después de hacer un circuito serie, que vamos a ver, vamos a hacer un paralelo y después haremos un mixto. La idea es que ustedes vayan ya practicando de a poquito cómo calcular circuitos series, cómo calcular circuitos paralelos, cómo calcular circuitos mixtos, ¿sí? No sé si quedó alguna duda de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Si no estaríamos cerrando.